Ya estamos con nuestro invitado el día de hoy, estoy muy contenta, hace mucho que no lo veía, un tipo muy interesante, además, con mucho mundo. Fue embajador en la OEA hasta hace nada, le vamos a saludar y aplaudir a Carlos Raimundi. Además un militante, ¿no? Carlos, si te tengo que presentar, la verdad que los pergaminos son demasiado largos porque estuviste por todas partes. Pero un militante siempre. Ni hablar. De repente por ahí te toca estar en Washington. Pero absolutamente. Y pero ahora te toca volver a este país. Pero yo fui a Washington porque era una tarea militante, no una tarea diplomática. Ahí estaba Almagro, estaba Trump, estaba Bolsonaro, estaba Duque, que es del uribismo de Colombia, estaba el golpe en Bolivia, estaba Yanine Áñez gobernando Bolivia, y tenía un fantasma sentado a 2 sillas de mí, representando a Guaidó en Venezuela. Claro. Y no, es decir, en la OEA estaba Guaidó ahí como. El gobierno de Venezuela había decidido irse de la OEA, inteligentemente a mi modo de ver, porque la OEA, la verdad que es deplorable. Pero la OEA había reconocido, es decir, no hay cosa más colonial que el gobernante de un país, en lugar de reconocerlo al pueblo de ese país, lo reconozca el imperio. Claro. Bueno, pero sentado ahí estaba el que reconocía el imperio, no el Pero ¿estaba Guaidó o uno que representaba a Guaidó? Uno que representaba a Guaidó, sí. ¿Y por qué no se sentaba Guaidó? No, porque ahí no se sientan los presidentes. Se sientan tenés razón. O sea, es el que hacía de Raimundi, ¿no? Exactamente. Claro, ahí entendí. Exactamente. Y tenía un representante del gobierno de Yanine Áñez en Bolivia. Mira, tal es una anécdota, una pavada. Vos es que Venezuela y Guyana tienen un problema por un área grande, 150.000 kilómetros cuadrados, con un problema limítrofe que nunca le interesó a nadie hasta que se descubrió petróleo. Claro. Cuando se descubrió petróleo, fue la Exxon primero y al lado de la Exxon en paralelo el Comando Sur, ¿no? Y a partir de ahí fue un conflicto regional. Entonces en la OEA va el primer ministro de Guyana y muchos países apoyándolo, Estados Unidos apoyando a Guyana en contra de Maduro. Entonces, no, porque el presidente Maduro, porque el presidente, las críticas a Maduro. Entonces yo le digo, esperen, ¿quién es entonces el presidente de Venezuela? ¿Es Maduro o es Guaidó? Porque si ustedes tienen un tipo sentado acá que representa a Guaidó, ¿por qué ahora me dicen que el presidente es Maduro? ¿Y por qué? Muy sencillo. Primero, porque había petróleo, y segundo, porque ellos, con la guerra de Ucrania, tuvieron que volver a discutir con Venezuela la cuestión del petróleo. Con Venezuela no a través de Guaidó, sino a través del verdadero presidente que es Maduro, te guste o no. ¿Cómo van a discutir con un presidente imaginario, digamos, que los únicos que se lo imaginan son los que lo designaron desde fuera del país y no con el presidente que está gobernando el país? Acabas de sacar un libro sobre la OEA, que se llama La OEA, esa cosa tan fea. Sí, y lamentablemente no salí apurado de casa. Sí, no me lo trajiste y no me lo mandaron, así que no lo leí. No, te lo mando, te lo tendría que haber traído. No te preocupes por eso. Yo me tengo que disculpar de no haberlo leído, pero te quiero de cualquier manera preguntar sobre todo ¿de qué te parece que te sirve toda esa experiencia que tuviste en este escenario que vos describiste hace un ratito como deplorable, para pensar en este presente de la Argentina de Milei y de un mundo también yendo hacia las ultraderechas? Sí. No todo el mundo, Occidente. No. Occidente. Eso Europa es cierto. Y América. Totalmente. Porque hay otro mundo emergente, hay todo un eje asiático, oriental, la India y el África. El África en este momento está atravesando una etapa fuertemente antiimperialista. Pero claro, nadie se entera, al contrario. Si hay una noticia de África, es que un país que fue uno de los últimos que tuvo un problema político fuerte, es Níger, que hoy tiene un presidente antiimperialista, pero aquí te lo pintan como que fue un golpe de Estado para asociártelo con Videla. Sí. Y ahí tienen otra concepción, las Fuerzas Armadas están mucho más cerca de los intereses del pueblo y están luchando para tener su moneda propia. Vos fíjate que Francia tiene el euro como moneda en Francia, pero en África está el franco francés. Entonces quieren salir de eso. Bueno, pero no importa, no nos vayamos por las ramas. ¿A mí para qué me sirvió? Para ratificar lo que yo había pensado toda mi vida de la OEA. La OEA es el Ministerio de las Colonias, que como no se puede escribir en un organigrama, tengo un Ministerio de Colonias, le pongo OEA. Pero es eso. ¿Es el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos? De los Estados Unidos, por supuesto. Es el lugar donde desde la Segunda Guerra hasta acá, los Estados Unidos tienen para alinear al continente.
Y ahora le dan más trascendencia, porque como están perdiendo la batalla por la hegemonía mundial, hoy nuestro presidente fue la semana pasada al G7, el grupo de los 7 países más desarrollados del capitalismo financiero. Pero hoy los BRICS, inclusive antes de ampliarse, antes, ahora es más todavía, mayor la diferencia. Los BRICS hoy están disputando y están prevaleciendo en el PBI por encima del G7. Cuando vos ves la cantidad de ingenieros que se reciben en las facultades de los países BRICS y lo comparás con el G7, es el 10% de esto. Nuevas tecnologías, patentes, derecho de propiedad intelectual, acuerdos comerciales, de inversión, producción de alimentos, lo que quieras. Está ganando el eje asiático la disputa. Entonces, Estados Unidos, viendo eso, ¿qué hace? Aprieta más todavía América. A su colonia, a su patio trasero, digamos, ¿no? Aprieta más. Y entonces tiene un gobierno como el de Ecuador que rompe relaciones con México, porque, claro, la gente no tiene por qué saber esto, pero hace poco el ex vicepresidente de Ecuador había pedido asilo porque estaba perseguido políticamente, producto del lawfare en Ecuador, pidió asilo en la Embajada de México. Cuando una embajada es el territorio del país al que representa. Es inviolable. ¿Sí? Es inviolable. Hablamos con Correa en ese momento. Bueno, entraron las fuerzas de seguridad de Ecuador a detener a quien estaba asilado en el territorio de México, con lo cual rompió relaciones con México, se llevó a Naciones Unidas. Y una regla internacional de oro, ¿no? Absolutamente, la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Bueno, y Milei cumple ese mismo objetivo, que es descuartizar la unidad latinoamericana. Sí. Es decir, es impedir la integración. Además de que nos sacó de los BRICS y nos mete en la guerra de Ucrania y en la guerra de Israel y Gaza. Sí. No tiene nombre, eso es criminal lo que hizo. Pero además quiebra cualquier posibilidad de unidad latinoamericana. Porque vos imaginate. Bueno, eso no me sorprende nada. Pero vos hace un ratito fuera del aire me decías que tenías ahí algunos colegas que estaban, de otros países y demás, embajadores, que estaban sorprendidos de las posiciones que estaba tomando la Argentina en cuanto a un montón de otras temáticas y otros aspectos, ¿no? Posiciones de Argentina en el mundo. Y por eso no te traje el libro, porque salí apurado, porque me estuvieron llamando toda la mañana, porque Argentina la semana que viene hay una asamblea anual de la OEA que se hace en Asunción del Paraguay. Entonces se discuten documentos. Y Argentina siempre tuvo posiciones muy, muy de avanzada en muchos temas. En cambio ahora tienen la directiva que ha llegado de la Cancillería es eliminar todo lo que tenga que ver con la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una agenda que formó Naciones Unidas hace unos cuantos años. No es la panacea, no es de avanzada, pero si vos lo comparás con estas posiciones en materia de derechos de género, diversidad, combate contra la pobreza, medio ambiente, pueblos originarios, trabajo infantil. Bueno, Argentina renunció a todo eso. Sí. Es terrible el papelón, además, que estamos haciendo. Pero está renunciando formalmente. Sí, no son pero hay tratados constitucionales que tienen jerarquía constitucional. Tratados internacionales con jerarquía constitucional. ¿Se puede renunciar a eso? Bueno, no se debería. Por eso yo voy a hablar, porque es muy reciente esto, con senadores, senadoras y legisladores y diputados y diputadas, para que pidan una interpelación a las autoridades de la Cancillería. Porque justamente están incumpliendo con el deber de respetar normas que tienen jerarquía constitucional, absolutamente. Sí. ¿Cómo cuáles? Para darnos una idea. Bueno, los tratados, fundamentalmente, la Constitución, cuando el artículo 75 le da jerarquía constitucional a los tratados internacionales, fundamentalmente son los que tienen que ver con derechos humanos. Pero después de eso hubo otra cantidad de tratados con medio ambiente, con todos los temas fundamentales y ahí tenés de la agenda mundial. Y ahí tenés otro tema que se sabe poco, ¿no? Porque
a nosotros nos quieren alinear, porque ¿cuál es el discurso? Tenemos que estar con Occidente porque Occidente es la democracia. Sí, es más preciso inclusive. Yo estoy con Estados Unidos y Israel y... Pero además mentira. Sí. Mentira. A ver, la democracia. Yo no veo mucha democracia ahora. Por eso, depende de lo que uno crea que es la democracia. Si la democracia es un sistema de votación, bueno, puede ser. Pero en Estados Unidos las dos últimas elecciones, 2020 y 2022, que fue la de la legislativa, costaron en recursos declarados, después lo que está por debajo probablemente sea mayor todavía que eso, 14.400 millones de dólares cada una. Vos decime, ¿qué persona puede participar en esa elección si no es un magnate? O si no, se pone al servicio de los magnates que financian la campaña. Entonces, cuando vos llegás a un cargo legislativo o a presidente, vos no tenés otra alternativa que defender los intereses de los fondos de inversión que financiar tu campaña. Bueno, esa es la democracia. Ahora, China, que en los últimos 30 años sacó a 500 millones de seres humanos de la pobreza. Hace poquito estuve por tercera vez en China el año pasado. En este momento hay becarios argentinos estudiando la cuestión china. Decime si no es un aporte a los derechos humanos haber sacado a 500 millones de personas de la pobreza, ¿no? En China vos no tenés una persona, son más de 1.400 millones de habitantes. No hay una que no tenga casa, que no tenga educación, que no tenga trabajo y que no tenga seguridad social. Ahora, eso sí, hay un partido dominante, un partido único, un partido de gobierno. Pero vos, para poder llegar, ahora salió un librito del Centro Cultural de la Cooperación muy lindo, que se llama, muy interesante, que se llama La democracia en China, que te muestra cómo funciona el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Pero vos ahí no tenés que tener plata, vos tenés que tener reconocimiento de tus pares en tu taller, claro, en tu fábrica. De ahí pasás a la cuadrícula, de ahí pasás al municipio, de ahí pasás a la provincia, de ahí pasás a la región, de ahí pasás a la Asamblea Nacional. Hiciste todo un curso de representatividad. Por lo tanto, ¿qué importa? Mira, termino 30 segundos. Todos tenemos... ¿Puedo decir que se cumple la lógica de que el militante de base llega al espacio de poder? Absolutamente. Que no se cumple en otros países en el que se dicen democráticos. Pero por supuesto. Como ¿no? Pero además, yo digo, si vos acá votás y después de votar tenés crisis, tenés pobreza, tenés más deuda, ¿quiere decir que vos votaste eso? No, el pueblo no vota eso. El problema es que hay un sistema que tiene tantas mediaciones que trastocan la voluntad popular, que termina el acto de gobierno no teniendo nada que ver con lo que el pueblo quiso expresar. Pero casi todos tenemos un pariente que cuando vas a festejar la Nochebuena está del otro lado de la grieta y no tenés más remedio que verlo, ¿no? Sí. Bueno, cuando yo volví del último viaje a China, Nochebuena, me encuentro con un tío político. Del otro lado. Le cuento las maravillas de China. Sí. Descubrieron el lado oscuro de la luna, tienen los trenes de alta velocidad, están construyendo el mayor sistema de autos. Que son impresionantes. De autos con energías limpias, etcétera. Es decir, ha contaminado mucho China y está luchando mucho por la descontaminación. Le cuento todo esto y me dice, sí, pero no se vota. Pero ¿sabés qué pasa? Sí, se vota además, se vota distinto. Primero que sí se vota. Se vota distinto, pero además, la democracia liberal no es una demanda del pueblo. Nadie lo demanda. Nadie lo demanda. Aquí sí podemos. No hay un cuestionamiento al sistema político. Hay una legitimidad tremenda del sistema político. Y acá vos tenés que tener las instituciones políticas valladas porque no son de la gente, porque hay una distancia entre la institución y la gente. Ahora, nosotros somos la democracia y ellos son la autocracia o la dictadura. Sí, bueno. Y es cierto que al final estamos en una crisis de representación muy fuerte, ¿no? Con esta democracia liberal que tenemos. Absolutamente. Bueno, mira. La verdad que no nos sentimos representados. Yo la primera vez que... Y aparte lo que dice Fede Vázquez, lo había dicho, ¿te acordás cuando dijo, son casi la mitad de la población del mundo y no sabemos nada de ellos? Nadie se preocupó tanto por estudiarlo, los chinos, todo eso, estaba como muy... Sin embargo, como muy con ese tema, la gente tiene la percepción de que son el enemigo, ¿eh? Claro, ¿viste? Porque la prensa occidental
que es la misma que en el 2015 dijo que Cristina había matado a Nisman, es decir, es esa misma prensa, es la que te dice que China es nuestro gran enemigo. Así que, ahora, mira, yo creo que fue, no recuerdo el año exactamente, pero cuando Cristina participa en el estadio de Ferrocarril Oeste en un acto en un seminario de Claxo, que organizó en Buenos Aires, dice, casi textual, dice, ustedes fíjense que la democracia se creó hace más de 200 años, cuando todavía no había luz eléctrica, no había teléfono, y cuando las muelas se sacaban, me acuerdo de esa anécdota, que vos te ponían te ataban la muela a la manija de la puerta, tiraban de la puerta y se salía la muela. Sin anestesia todo esto para que exactamente. Entonces, ese sistema, es decir, todo esto evolucionó de esta forma. Y el sistema ese es el mismo. Y la democracia es esa. No incorporó todos los mecanismos de defensa que tienen que tener los pueblos. ¿Por qué? Porque en aquel momento se crea para resistir el abuso de poder del monarca. Pero pasaron 200 y pico de años, y hoy las presiones al pueblo no vienen del monarca, vienen del poder económico, del poder financiero, y la democracia está desatado como nunca, ¿no? Bueno. Sí, eso, y la democracia al final no construyó ese dique de contención al poder económico que en su fase más desatada, bueno... Todo lo contrario. Concentra todo lo que... Sí. Y el anarcocapitalismo... La democracia parece ser una herramienta de ellos. Sí. El anarcocapitalismo, que toma el nombre de la anarquía porque reniega del Estado, el anarquista original reniega del Estado, pero para transferir poder a las masas obreras, sindicalizadas. Este reniega del Estado para transferir a las corporaciones. El otro día... Permíteme que te diga esto, Delfina Rossi en Lanús dijo una cosa muy interesante que yo concuerdo, y es, el mundo conoce el neoliberalismo desde Thatcher y Reagan, porque era Reino Unido, Estados Unidos. Pero el ensayo se había hecho en América Latina, con Pinochet primero y con Martínez Dios después. Y ahora está pasando lo mismo. Somos laboratorio de ensayo de la lisa y llana desaparición del Estado. El Estado queda únicamente reducido a la categoría de Ministerio de Seguridad. Es decir, solo se utiliza el sistema público para la represión. Todo el resto del poder se transfiere a las corporaciones, sea minería, alimentos, servicios digitales, etcétera. Si nosotros no tomamos conciencia de esto, y esto es una tendencia no únicamente en la Argentina es un laboratorio de ensayo, pero es una tendencia que se puede expandir al resto de América. Por eso es necesario frenar esto lo antes posible. Y el que me quiera decir que si yo digo lo antes posible, estoy quebrando los plazos institucionales, le digo, ¿querés sentarte? Discutimos. Dale, discutamos. Ponele que yo fuera. Aparte está pasando. Dijera, ay, Raimundi, sos golpista. No, el que no es democrático es el que hambrea a la población, el que le quita los medicamentos a la gente adulta, el que no le deja ir a la escuela a un chico, el que no le da trabajo porque paraliza una obra pública y deja al país sin la obra, a esa persona sin trabajo y quiebra el circuito económico. Además ese es lo no democrático. Entonces, cuando el pueblo sale a la calle harto de esto, para terminar con eso, lo que está haciendo es reinstitucionalizar la democracia. El que no es democrático es el otro, no yo. Es que a mí lo que me preocupa en ese análisis es que en ningún espacio queda vacío. Siempre se ocupa. Cuando el Estado se corre de los sectores populares, los que avanzan son los narcos. Hoy en Argentina tenemos en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, 3 comedores bancados por narcos en una villa, porque el gobierno nacional no le envía la mercadería. Entonces, en ese análisis yo le agregaría eso. Ningún espacio queda vacío. Totalmente. Lo ocupa alguien. Pero además tenemos cuando se va al Estado, en los barrios populares, los narcos crecen. Absolutamente, sí, es así. Tenemos ejemplos de otros países. Vos fíjate que la gente que queda desamparada después de la desaparición de Pablo Escobar lo ama a Pablo Escobar. ¿Por qué? Porque le daba lo que el Estado no le daba. Por eso nosotros tenemos que ser muy fieles a nuestra memoria histórica, a nuestros valores, a nuestros principios. Esos son innegociables. Pero una cosa es honrar la memoria histórica y otra cosa es vivir de recuerdos. Es decir, nosotros no podemos repetir exactamente lo que hicimos, pero no porque estuviera mal, sino porque han cambiado muchas cosas y nosotros tenemos que
actualizar nuestro mensaje. Y una de las maneras de empatizar con esa gente que no quiere hablar con nosotros todavía, que está muy enojada con nosotros, es admitir que el Estado en muchos casos no funciona bien. Es decir, a mí me van a pasar sobre mi cadáver antes de que yo deje de defender al Estado o deje de defender la educación pública. Pero también convengamos... que sea mejor, ¿no? Claro. Me hiciste acordar a Bukele. Por varias cosas. Esto por lo que vos dijiste cuando... se corre el Estado. Cuando se corre el Estado y llegan los narcos, ¿no? Que es algo que pasó un poco con las maras en Salvador. Que justifica un poco después la llegada de Bukele. Claro. Pero que además que Bukele el otro día en su discurso de asunción de su segundo mandato, donde estaba ahí sentadito Milei, dijo: lo público tiene que ser mejor que el Estado. ¿Qué personaje, no? ¿Qué lectura haces vos? Personaje más complejo de lo que parece. Más enroscado. Porque pareciera ser un rey de la... escuchar que digan esto. Sí. Es más complejo de lo que Argentina... y después, además, si vos ves la distribución de la riqueza que está llevando adelante en El Salvador... Pero totalmente. Es que... pero vos ponete en el lugar de un país donde muy pequeño, muy dependiente, muy pobre, que viene de una cultura de guerra civil de muchos años, que después se frena, que tiene gobernantes corruptos, que inclusive venían en nombre de la liberación, de la emancipación, y que después terminan siendo corruptos. Entonces llega Bukele, pero además el problema que tenía es que tenía financiamiento externo de muchos miles de millones de muchos cientos de millones de dólares para financiar las pandillas. Entonces una persona común, un ama de casa, un trabajador. O sea que las pandillas estaban financiadas por poderes económicos externos. Pero la sofisticación del armamento, la organización, la logística, el sistema de comunicación, el adiestramiento, esos chicos no son improvisados. No, y además había que entender que en El Salvador se había perdido el monopolio de la violencia legítima. Absolutamente, el monopolio lo tenían las maras. Sí. El monopolio lo tenían las maras. Entonces vos tenías que salir al almacén a comprar un pedazo de queso y le tenías que pagar un peaje a la pandilla. Claro, para pasar de acá a acá. Entonces, cuando llega ahora, si vos me preguntás si a mí me gusta esa fotografía de las cárceles y no es el país de mis sueños, está claro. Ahora, tengo que entender desde la perspectiva de la persona que sufrió durante 15, 20 años ese proceso. Y llega este hombre y los libera de ese proceso. De la manera que a mí me gustaría, y probablemente no. A mí me parece interesante entender a Bukele, sobre todo para no caer en la copia que quiere hacer Bullrich. Porque Bullrich... de la parte represiva. Claro, pero el propio Bukele le dijo: usted tiene un problema más chiquito que el mío, entonces la solución tiene que ser más chiquita. Mira, yo creo que hay que estudiar a Bukele. Yo no lo demonizo como lo hacen otras izquierdas más liberales. Ahora bien, él va y sienta a Milei ahí, lo abraza, todo. Él se siente también identificado un poco más desde lo simbólico con las ultraderechas. Ahora, aunque después uno ve el proceso y no... Lo que pasa es que ¿no será que también un poco lo empujamos hacia ahí? Porque fue muy criticado por las izquierdas. O por los socialismos internacionales, por los derechos, por la violación de derechos humanos y todo eso, y fue muy alabado por las derechas del mundo por su parte represiva, pero creo que tiene una parte que no se muestra fuera de su país, que tiene que ver con lo que voy a decir, la redistribución de la riqueza, la suba del salario mínimo, la suba de la jubilación, la mejora de las condiciones de vida de los sectores populares. Yo creo que hay que ser más cuidadosos cuando hablamos de los derechos humanos y que los organismos... A mí me ha tocado discutir fuertemente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es la misma del año 79 cuando vino a exteriorizar lo que estaba pasando con la dictadura, con el terrorismo de Estado. No es la misma. Entonces, esta Comisión de Derechos Humanos que hay ahora está muy proclive... No en todos, por ejemplo, Argentina tiene una muy buena representante ahí, Andrea Pochac, que fue elegida el año pasado. Pero hay otros representantes que representan estos intereses más conservadores, y que entonces, por ejemplo, te critican a un país, critican a Venezuela o critican a Nicaragua, donde probablemente haya excesos. Yo no estoy diciendo que no los haya, no estoy diciendo, como los hay en una comisaría argentina. ¿No? ¿Y qué te parece? Por eso, nosotros también tenemos violencia. Dejaron detenido como una semana a gente que no había hecho nada en la última represión. Por eso, exactamente. Entonces, pero ¿qué es lo que a veces no tienen en cuenta estos informes? Que el contexto. Primero, no tienen en cuenta el contexto. ¿Cuál es el contexto? Que hubo sanciones económicas
que vos le privaste, por ejemplo, a Venezuela. Yo digo, queremos discutir si hubo un abuso en una represión, discutámoslo, pero primero discutamos que es el país más rico de América en petróleo, al que le bloquearon absolutamente la riqueza del petróleo. Le robaron la plata. Le robaron la plata, el dinero físico, se lo hicieron pasar por contrabando en la frontera con la Colombia de Duque. Le confiscaron la empresa de comercialización Citgo que tiene en Estados Unidos. La Bolsa de Londres tiene confiscados los recursos del oro. Todo eso genera indudablemente un empobrecimiento generalizado. Entonces genera malestar en la población, violencia, resquebraja la eficacia de las instituciones estatales. Y después vos tenés problemas. Pero genera violencia. Por eso, entonces, si vos no discutís esto primero, y viene un opositor de Panamá, que está en Panamá, que ni siquiera está en Venezuela, que te dice, che, me están reprimiendo, y la Comisión de Derechos Humanos pasa en un informe, hay represión. No. Entonces, si tengo que condenar esto, perfecto. Pero ¿por qué? Porque ese malestar que se crea, ese malestar económico, social, esa crisis, después lo que justifica es la intervención externa. ¿Quién va a intervenir? El mismo que generó la crisis, que es el imperio. Para quedarse con la riqueza del país. Para quedarse con eso. Entonces, cuando uno habla de los derechos humanos, tiene que... Pero yo, por Dios, es sagrado el tema de los derechos humanos, pero digo, si no ponemos en contexto de en qué circunstancias se producen algunas cosas y le quitamos toda la narrativa histórica, entonces estamos teniendo una visión absolutamente parcial y sesgada. Otra te digo, ¿y los derechos humanos de los chicos que están en un colegio, o la gente que va a comprar un supermercado y le aparece un loco en Estados Unidos a tirotear, que ya deben tener a esta altura del año alrededor de 500 personas muertas? Entonces, te muere uno en una cárcel de Nicaragua y sale en la tapa de Infobae. Ahora hay 500 inocentes muertos en los tiroteos de los Estados Unidos y eso no tiene nada que ver con la violación. Ese es el doble estándar que yo quiero que rompamos. No porque no deba condenar esto, pero si yo condeno esto y no miro todo esto, es porque a no lo estoy condenando por la violación de derechos humanos, sino porque me quiero quedar con los recursos de ese país. Así de simple. Eso es la OEA. ¿No te gustó nada la OEA? No, bueno, hay un concepto que me interesa mucho tuyo, que decir la verdad que las Américas no existen como tales, ¿no? Porque no hay algo en común que tengamos con Estados Unidos y Canadá. Es sencillísimo eso. No, ellos se quedaron con el nombre encima. Cuando voy en el mundo decís América, América es Estados Unidos. Es Estados Unidos. ¿Qué son las Américas? Bueno, ahí hay un tema de René, ¿no? Que discute justamente, a mí me encanta René de Calle 13. Obvio. Que discute eso, que discute América, somos nosotros, no son ellos. Somos los indios, somos los morochos, se nos quedaron con el nombre, dice en un momento. Sí, total. Además, el valor que tiene René y tantos otros es que no penetran. Porque si me escuchan a mí van a decir, está vendiéndome un producto ideológico. Claro. Pero cuando viene por el arte, cuando viene por la cultura, cuando viene por la canción... Sí, está traficado ahí. Viene por otro lado, ¿no? Viene por otro lado. Por eso es importante lo que decía Julia Boy, que las voces de la cultura... Sí, que estamos necesitando y exigiendo un poco que los artistas se pronuncien más con lo que está pasando ahora y están bastante calladitos. Pero me suenan tantas cosas, porque la derecha, el problema es que la derecha tiene cooptada gran parte de la ficción. Mira, yo te decía, venía escuchando de La Plata en el auto la entrevista de Máximo de ayer. Y en un momento ustedes recuerdan la elección del año 2009. Sí. Al día siguiente, esa elección que pierde Kirchner con de Narváez, fue el mismo día del golpe en Honduras. Ajá. El mismo día. Mira. 28 de junio de 2009. A Celaya. A Mel Zelaya, que ahora está gobernando Honduras, la esposa de Zelaya, Xiomara Castro, que está haciendo lo que puede, pero con unas presiones y un lofer y una presión institucional. Bueno, tremenda. Si al tipo ya se lo llevaron en pijama, en cana, en un helicóptero. Porque la vuelta no iba a ser fácil. Se reprodujo en Ecuador, se reprodujo en Argentina. Cuando se llevaban a la madrugada, primero estaba todo el aparato mediático y después llegaba el juez o la policía con la orden judicial. Claro. Porque lo importante era el impacto. Y el show y el espectáculo de la revancha, ¿no? El lunes al mediodía, día siguiente de esa elección, en el almuerzo de Mirta Legrand, por eso vengo como la derecha también tiene la ficción como herramienta de penetración cultural, de cooptación cultural. Van Solá, Macri y de Narváez. Felipe Solá
que después fue canciller de Alberto. Pero en ese momento estaba con Macri y con de Narváez. Entonces, no me acuerdo quién de ellos dice, ayer hubo un golpe en Honduras. Y Mirta le dice, pero Honduras, dice, ni sabemos dónde está Honduras. ¿Qué importa Honduras? Y era el laboratorio de ensayo de todo el proceso de Lofer y golpes blandos que íbamos a tener a partir de ese momento en toda América Latina. Fíjate si no importaba. Entonces vos tenés a René por un lado y estos otros aparatos de ficción, ¿no? Que igual te ponen estereotipos, me parece como la serie de Suárez y todo eso. Pero que Mirta no es tanto la ficción como la expresión de la hegemonía, del sentido común, del discurso de los medios de comunicación. O igual Mirta, te digo, está haciendo, en este escenario está siendo la más revolucionaria. Que dice las mayores verdades. ¿Quién fue el cretino que no repartió las cosas? Cuando dijo eso, dije, vamos Mirta, dije yo, no sé. ¿Qué sé yo? Bueno, por supuesto, las cosas son complejas, van cambiando, no son blancas y negras. Bueno, me quedaron cosas en el tintero que ahora no recuerdo, así que métanle. Tenemos que ir cerrando. Igual, Carlos, te agradecemos un montón la visita. No, al contrario. Nos encantó conversar con vos. Gracias por haber venido un día tan horrible como hoy desde La Plata, además. Ya es muchísimo que haya venido desde La Plata. Feriado, lluvia y todo eso. Yo las escucho. Me dijo mi hija, me pidió recién por WhatsApp mi hija Lucía que les diga que es socia de... le mandamos un beso grande a Lucía. Sí, mandale un beso grande. Bueno. Sabés que esta radio se sostiene gracias a las Lucías. A las Lucías. Si no estaríamos acá. Y eso hace que nosotros seamos de verdad, muy honestos con nuestros propios pensamientos y tengamos la posibilidad de poder decir cosas que un montón de gente ahora nos está animando a decir, justamente volviendo. Es que tenemos que ser honestos, transparentes. Si nos equivocamos y lo discutimos. Y nos autocriticamos. Autocriticarse en política humaniza la política. No hay por qué no reconocer nuestros errores, todo. Pero tenemos que ser muy, muy, muy honestos. Muy honestos. Así que les agradezco, los felicito y les debo un libro a cada uno que me comprometo a que lo tengan en mano. Un aplauso a Carlos Raimundo.